Y bueno, ahora le damos la bienvenida al doctor Armando Hernández Cruz, disculpe, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, quien viene a platicarnos de su última publicación, Eficacia Constitucional y Derechos Humanos, de la colección sobre la protección constitucional de los derechos humanos. Bienvenido, doctor. Qué gusto que nos acompañe. Y bueno, esta es una publicación que es por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la cual intervienen varios autores. Por parte suya tenemos estos dos libros, pero cuéntenos qué es lo que tienen, qué es lo que la gente puede encontrar en ellos. Bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho un esfuerzo muy importante por difundir la cultura de los derechos humanos y de esa manera está haciendo una publicación de una serie de fascículos. Entre estos fascículos están estos dos que tenemos aquí en este momento. Uno es sobre la eficacia constitucional en materia de derechos humanos y el otro sobre los derechos económicos, sociales y culturales en el modelo del nuevo marco constitucional de derechos humanos, porque a partir de la reforma constitucional de 2011 se hace indispensable que las personas conozcan estos derechos humanos y los medios de protección de los que se gozan actualmente, que son distintos al modelo anterior a 2011. La reforma constitucional es un parteaguas que hace distinto, hace novedoso el modelo de derechos humanos en nuestro país y es necesario hacer su difusión. A 5 años ya de esta reforma, todavía sigue siendo indispensable hacerlo del conocimiento de la gente y a partir de ahí se dan estas publicaciones. Esta es justamente pues, la importancia de esta publicación, pero, por ejemplo, ¿cómo se logra la garantía de los derechos? Aquí lo podemos encontrar, pero cuéntanos un poco. El punto central es precisamente este. Antes nosotros le llamábamos a los derechos humanos garantías individuales, así se les conoció por mucho tiempo en el texto de la Constitución de 1917 hasta 2011. Hoy llamamos garantía a los medios de protección que tenemos para defender estos derechos. Por ejemplo, el juicio de amparo. El juicio de amparo es hoy la garantía de los derechos humanos, la más importante, no la única, pero la más importante. Anteriormente uno solamente podía utilizar el juicio de amparo para proteger sus derechos individuales, los derechos civiles, libertad, propiedad, seguridad jurídica. Sin embargo, hoy en día también es posible llevar al modelo del juicio de amparo los derechos colectivos, estos otros que se llaman derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y es necesario hacer difusión de esto para que precisamente podamos exigir la protección de estos derechos en temas tan importantes, por ejemplo, hoy en día como el medio ambiente. Y bueno, ¿cómo son las metas de ustedes, bueno, como la comisión, más bien por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al hacer este tipo de publicaciones y bueno, sobre todo con las nuevas reformas y transformaciones y cuáles han sido las últimas en los últimos años, a partir, no sé, 2011, 2012, cuáles han sido los cambios? Bueno, la comisión invitó a una serie de especialistas en materia de derecho constitucional y de derechos humanos, entre los cuales me hicieron el honor también de permitirme participar. Y lo que se nos pide es precisamente eso, hacer difusión, qué pasó desde 2011 hasta la fecha. Además de que se hicieron justiciables los derechos colectivos, o sea que se permite promover un juicio de amparo para proteger derechos de esta naturaleza que mucha gente no conoce, el derecho a la cultura, el derecho al agua, el derecho al medio ambiente, salud, educación. Son derechos que están en el marco constitucional, pero que no son ampliamente conocidos y difundidos. Pero además de eso se introdujeron figuras muy interesantes como el control difuso. Esto significa que ya no solo los jueces de distrito en el juicio de amparo protegen nuestros derechos humanos, sino todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, desde la autoridad municipal, estatal y federal. Todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar nuestros derechos humanos, lo cual es muy bueno, bastante bueno en el texto constitucional, pero que es necesario informar para que se vuelva una realidad, para que las autoridades conozcan todo ese grupo de derechos que tienen que proteger y saber qué es lo que tienen que hacer para lograr su protección, pero también para que los ciudadanos sepan que le pueden exigir a cualquier autoridad la protección de sus derechos humanos. Ok, ¿y dónde puede encontrar la gente este tipo de información? ¿A dónde se acerca para encontrar estos libros y que conozca más de lo que nos comentas? Estos fascículos están a la venta por la Comisión de Derechos Humanos y es una venta simbólica porque en realidad solamente son costos de recuperación, pero también se encuentran disponibles en internet, se puede consultar la versión electrónica de ambos y de otros que forman parte de una colección de fascículos sobre este tema, decía yo, por distintos especialistas en estas materias, pero que le van a poder permitir a la gente conocer con un lenguaje claro y sencillo en qué consiste la reforma y cuáles son estos derechos que tiene y cuáles son las nuevas maneras que tenemos de exigir el cumplimiento de los derechos humanos. Pues aquí nos sumamos a tu lucha y tienes este espacio para que puedas también venir a platicar más ampliamente de estos temas y pues que la gente también se entere pues también de sus derechos y las formas y cómo puede también lograr que sean causas justas. Muchísimas gracias, Armando, por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias, es un gusto.
Al contrario, y bueno.